Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a ver generalidades de la resonancia magnética. Como todo equipo de diagnóstico tiene su historia, la resonancia en el año de 1938 se va a describir como medida en rayos moleculares, ¿no? En 1946 se refinan ya las técnicas usando líquidos y también estructuras sólidas. En el año 1973 se desarrolló la técnica para generar las primeras imágenes. Se modificó el modelo del uso de los gradientes y permitía acelerar el tiempo de captura de las imágenes, ¿no? Al inicio, los primeros o principales inventores del equipo fueron los físicos, posteriormente fueron acoplándose un grupo de médicos para su aplicación en la rama de medicina. La resonancia magnética es una técnica por imágenes basada en la capacidad que tienen algunos elementos del organismo de cambiar de dirección. ¿Qué elementos del organismo nos estamos refiriendo? A los núcleos de los átomos de hidrógeno en la molécula de agua. Y agua tenemos en la mayoría de todas las vísceras de nuestro cuerpo. Entonces, estos núcleos van a cambiar de dirección cuando están sometidos a un campo magnético, es decir, cuando se le introduce a la resonancia magnética, ¿no? Entonces, emiten unas señales que son recogidas y procesadas en una computadora y van a elaborar una imagen muy precisa sobre la región que está estudiándose. Ahí tenemos nosotros el área de resonancia magnética, tenemos el resonador, ya es un resonador abierto como ustedes ven aquí. Recuerden que también tenemos resonadores cerrados. Aquí está la cama donde acostamos al paciente. Por lo general, la mayoría de los estudios son en decúbito dorsal, ¿ya? Y esta es la parte interna donde está el magneto o el imán gigante creador del campo magnético, ¿no? Se abrevia resonancia magnética como IRM, ¿ya? Inicialmente se lo abreviaba como RMN, ¿no? ¿Qué significaba o significa resonancia magnética nuclear? La palabra nuclear era porque se obtenían las señales que provenían del núcleo del átomo de hidrógeno, pero como suena o está relacionado más que todo a la parte bélica, se la omitió. Entonces ya no se incluye en la abreviatura o en el nombre de la resonancia magnética la palabra nuclear. Actualmente se lo abrevia como IRM, que es imagen de resonancia magnética, o MRI en inglés. Tenemos los componentes del resonador magnético. Es el imán creador del campo magnético, un imán gigante, un magneto, una antena emisora y receptora de frecuencia, una computadora para analizar las ondas y representar la imagen y sistemas refrigerantes. Para realizar una resonancia magnética de cualquier región del cuerpo, vamos a utilizar las llamadas bobinas o antenas, que las tenemos aquí como componente, las antenas, ¿ya? Que son aparatos o herramientas que se colocan sobre o alrededor de la región a explorar, que van a dirigir los pulsos de radiofrecuencia hacia el área del organismo que se está examinando por medio de este aparato. Y posteriormente los transmite igualmente hacia el ordenador del resonador, ¿no? Existen diferentes formas, como ustedes ven, de bobinas o antenas. Depende del uso, ¿no? Aquí nosotros tenemos una bobina o antena para una resonancia, una IRM de cerebro. De pronto acá tengo de codo, de muñeca, ¿ya? De acá de rodilla, de cadera, de hombro, de columna, etcétera, ¿no? Entonces, existen diferentes bobinas, ¿no? Para la aplicación en diferentes regiones del cuerpo humano, ¿no? Según el examen que se vaya a realizar. Aquí tenemos nosotros las diferentes compañías o empresas que proveen o están a cargo de la distribución de los equipos de resonancia magnética. Y lo más importante es ver los Teslas, ¿no? Mientras más Tesla tenga el equipo, mejor será la resolución de la imagen, menor será el tiempo del examen en cuanto a duración. Ahí tenemos nosotros un esquema. Tengo acá el magneto. Está una imagen en forma de túnel.
a través de la bobina se conecta igualmente hacia el ordenador y aquí lo va a transformar en imagen, ¿no? Desde el punto de vista muy general, ¿no? Entonces vamos a observar un video, ¿ya? Ahí teníamos nosotros un resonador abierto, este es un resonador cerrado en forma de túnel, es decir, tiene esos dos tipos de resonador, ¿no? Ahí tenemos nosotros al paciente resonador abierto, colocada la bobina en el antebrazo, de pronto en el codo, en la muñeca. Bueno, ahí están los investigadores. Y en sus primeras pruebas lo hicieron en extremidades, en este caso en un dedo. Después fueron a articulaciones de mayor volumen, ¿ya? Para trabajar y poder procesar las imágenes de manera adecuada, ¿no? También se comprobó la fuerza del campo magnético. Recuerden que es como un imán gigante, entonces va a atraer o va a tener un campo magnético hacia los objetos metálicos imantables, ¿no? Como en este caso la cadena, ¿no? Igualmente, se confeccionó el resonador en forma de túnel, midiendo los diámetros adecuados para que el paciente o el ser humano se introduzca y tenga una amplitud estándar, ¿no? O un diámetro estándar. Para realizarse este examen, el paciente no necesita ninguna preparación especial, no necesita estar en ayunas, salvo de pronto si queremos hacer una resonancia de columna, por delante tenemos nosotros la cavidad abdominal y si el paciente se alimenta o come o ingiere alimentos, entonces va a aumentar el peritaltismo intestinal, lo que va a provocar ruido, digamos en este término, o artefactos en este examen. Puede tomar su medicación habitual, de pronto el paciente es diabético, hipertenso, puede tomar su medicación, no hay ningún inconveniente. Conviene que el paciente vaya al baño, ¿ya? Antes de la exploración, es decir, a miccionar o de pronto a defecar, porque, por ejemplo, si el examen dura 1 hora y después de haber empezado el examen a la media hora, el paciente tiene necesidad de ir al baño y se levanta o se mueve, la media hora que se estaba realizando el examen se pierden y entonces tendrá que volver a empezarse desde cero el examen. Si el paciente tiene estado de ansiedad, es decir, si sufre de claustrofobia, no puede realizarse este examen de resonancia magnética despierto. Tienen que sedar al paciente, porque un pequeño movimiento va a interferir y va a provocar artefactos y una mala calidad de imagen. Igualmente, tendrá que comprobarse si tiene autonomía de movimiento y su grado de colaboración, es decir, que en pacientes pediátricos no puede realizarse este tipo de examen con el paciente despierto, sino que tiene que sedarse igualmente un paciente de cuidados intensivos o un paciente que ha llegado grave en el área de emergencia. Hay que sedar al paciente. Si el paciente ha sido sometido a una cirugía donde le han colocado implantes metálicos, de pronto en fracturas, donde se coloca clavos intramedulares, tornillos, placas, etcétera, o es portador de algún implante metálico, ¿ya? Entonces no podrá realizarse el examen. ¿Por qué? Porque está sometido a un campo magnético y va a traer todo lo metálico hacia el equipo. Acostamos al paciente en la mesa, en decúbito dorsal, se le coloca la bobina sobre la región que se va a explorar, en este caso la bobina de cabeza, para hacer la resonancia magnética del encéfalo o del cerebro. Se introduce la mesa en el túnel. El paciente no debe moverse, por lo tanto se le va a explicar antes del procedimiento lo que tiene que hacer o lo que le va a suceder. ¿Cuánto dura el examen? Desde 45 minutos, 1 hora, hora y media, 2 horas, 2 horas y media, depende del tipo de resonancia magnética que ustedes le soliciten de acuerdo a la patología que tenga el paciente en ese momento. Ahí vemos otro video donde observamos un paciente que se va a introducir o va a ser introducido en un resonador en forma de túnel.
Entonces ahí tiene ya colocada la bobina de la cabeza. Entonces ahí aparece el campo magnético que ejerce su acción sobre los núcleos de los átomos de hidrógeno que en una forma de reposo están en diferentes direcciones, pero cuando comienza la acción del campo magnético, es decir, cuando se magnetizan, entonces se alinean en la dirección del campo magnético, ¿no? La mayoría miran hacia el norte y algunos miran hacia el sur, ¿no? Esta magnetización va a generar pulsos, ondas de radiofrecuencia que son recibidas en el ordenador y transformadas en imágenes, ¿no? Y por ende se van a obtener imágenes en diferentes planos, axiales, coronales, sagitales, con mejor resolución que otro tipo de estudios de diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces tiene casi, o la apariencia anatómica original, en este caso el sistema nervioso, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo, paciente introducido en el túnel, se ejerce el campo magnético. Este campo magnético va a trabajar o va a influenciar los núcleos de los átomos de hidrógeno, ¿no? Recuerden que los núcleos de átomos de hidrógeno que están en la molécula de agua están en diferente dirección antes del campo magnético, pero cuando se magnetizan van y se dirigen a una sola dirección del campo magnético y ahí generan las ondas de radiofrecuencia. ¿Ya? Ahí lo vemos, ¿no? Posteriormente, igualmente, regresan en reposo y también generan otro tipo de ondas de radiofrecuencia, ¿no? Y se adquiere la imagen en ese sentido, ¿no? Los primeros resonadores fueron cerrados, ¿no? Como lo vieron ahí, ¿no? Las aplicaciones iniciales fueron hacia lo que es el sistema musculoesquelético para el diagnóstico de patologías de hombro, de rodillas, de codo, ¿ya? De muñeca, de tobillo. Posteriormente se amplió la aplicación al sistema nervioso central y ahora tenemos mucha ventaja de la resonancia en cuanto a adquisición de imagen, en cuanto a datos que nos proporciona la patología en el cerebro y la médula espinal. También se están haciendo aplicaciones a nivel del tórax y a nivel del abdomen, pero la resonancia aún no supera el valor que tiene en diagnóstico a la tomografía en tórax y en el abdomen, ¿no? Ahí vamos a observar un resonador magnético abierto. Se utiliza más que todo para pacientes que tienen claustrofobia o pacientes pediátricos para que en el momento que ingresan no tengan temor y se haga fácilmente el examen. Pero en pacientes pediátricos recordamos que hay que sedarlo por más que el paciente o el familiar diga que no se va a mover, siempre hay que sedarlo, ¿no? Se le explicará al familiar y al mismo paciente el procedimiento para que vaya atento a lo que se está realizando y no tenga temor, ¿no? Ahí tenemos a la licenciada de enfermería que está colocando la vía para proceder hacia el paciente, ¿no? Y se comienza a realizar el examen. Los resonadores cerrados son mejores en cuanto a resolución de imágenes en relación a los abiertos, pero actualmente casi no hay mucha diferencia, ¿no? Los abiertos se utilizan más en pacientes pediátricos, en pacientes que tienen claustrofobia, ¿no? Vamos a hacer una comparación de la imagen obtenida en una resonancia con la imagen de una tomografía, ¿no? Ahí tenemos nosotros una tomografía del cerebro con medio de contraste. Observamos la estructura del polígono de Willis, la imagen aquí redondeada, hiperdensa, que capta el medio de contraste, y aquí se va a sospechar o el diagnóstico es un aneurisma cerebral. Aunque está en el diagnóstico diferencial, también otras patologías como adenomas hipoficiarios, macroadenoma, craniofaringiomas, etcétera, ¿no? Si vemos la resonancia magnética, observamos que la imagen se define mejor que la tomografía, la imagen patológica, ¿no? Incluso el parénquima cerebral, que no es tan valorable a nivel de la base por la interposición de artefactos provocada por las estructuras de los huesos de la base del cráneo, en resonancia no se pierde esta condición, ¿no? Se observa muy bien la parte anatómica, ¿ya? Del parénquima cerebral. Ahí tenemos nosotros dos tomografías
Dos patologías. Observamos en esta tomografía el cerebro con medio de contraste. Una imagen hiperdensa que realza en forma de ovillo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros como impresión diagnóstica una malformación vascular. Esto corresponde a la resonancia de la malformación vascular con imágenes en forma de ovillo serpiginosa, ya de color negro, ¿no? Y acá en esta otra tomografía, aparte de observar la dilatación de los ventrículos laterales, vemos una alteración de la continuidad por ausencia del vértice cerebeloso, ¿ya? Que comunica el cuarto ventrículo con la cisterna magna, ¿no? Entonces estamos tratando o estamos viendo un complejo de Dandy-Walker. Por resonancia, nosotros lo vemos muy claramente, tanto el parénquima cerebeloso, ¿ya? Como la comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. También es muy útil para el diagnóstico de patologías a nivel de discos intervertebrales, médula espinal, sacos durales, ¿ya? En relación a la rayos X, que de pronto solo informa la parte ósea, o en relación a una tomografía, ¿no? También su uso está, bueno, eso se utilizó desde el inicio en el sistema musculoesquelético, aquí a nivel del hombro para ver lesiones del manguito rotador y aquí en la rodilla, ¿ya? Para ver lesiones de menisco, medial lateral, en sus cuernos anteriores posteriores, en los ligamentos cruzados anterior, ligamento cruzado posterior, ¿ya? Estructuras en lo que es la cavidad articular. ¿Cuáles serían las ventajas de la resonancia magnética? No es invasiva para el paciente, no duele, no causa molestia, no hay necesidad de punciones, no hay radiación ionizante para tener efectos secundarios adversos, producen imágenes en planos múltiples con mejor resolución. Igualmente valora ciertas alteraciones que con otros medios de diagnóstico no podríamos valorar, como ejemplo la tomografía, ¿no? Ahí tenemos nosotros el resonador cerrado en forma de túnel. Observen ustedes la entrada, su prolongación hacia la parte posterior, la salida o el fondo. Y esta es la parte interna, ¿no? Tiene un diámetro no tan amplio, se acopla al diámetro del paciente, ¿ya? Y por ende va a producir un poquito de claustrofobia porque igualmente tiene una profundidad muy extensa, ¿no? ¿Cuáles serían las desventajas? Si el paciente porta material metálico imantable, no puede realizarse el examen. ¿Ya? Cuerpos metálicos en los ojos, de pronto esquila o implantes metálicos en los oídos, se me ocurre los implantes cocleares. En los 3 primeros meses del embarazo, aunque no se han demostrado ya otras alteraciones a nivel del embrión o del feto, cuesta 2 o 3 veces más que la tomografía, depende de la región que se va a explorar. Dura más, si mientras una tomografía del cerebro actualmente la multicorte está durando unos 3 a 5 minutos de adquisición de las imágenes, en una resonancia demora 45 minutos, 1 hora, depende del tipo de resonancia que ustedes le soliciten, ¿no? La claustrofobia también es un impedimento. El ruido que produce, pues, es un ruido aturdidor al paciente, por lo tanto, al paciente se le coloca unos audífonos con un fondo musical para que amortigüe el ruido que perturba al paciente, ¿no? Bueno, actualmente dice que la contraindicación absoluta son los pacientes portadores de marcapasos cardíacos. En este video nosotros vamos a observar y a escuchar la fuerza del campo magnético, ¿ya? Para que tengamos conciencia de no enviar pacientes que tengan material metálico quirúrgico en su cuerpo a hacerse un examen de resonancia magnética, ¿no? Entonces aquí van a ver algunas pruebas acerca del campo magnético, ¿no? Escuchen el sonido, ya eso nos da la impresión de que tengo un campo magnético que atrae este metal, ¿no? Incluso aquí en esta grapadora, ¿ya? Acá se está haciendo otra prueba
con el arnés. En este extremo tenemos nosotros el manómetro que va a medir la presión del campo magnético. Y en el otro extremo tenemos nosotros, como ustedes ven, una llave metálica que se suspende, ¿ya?, en medio o en la entrada del túnel. Entonces ahí estamos observando la fuerza de atracción del campo magnético, ¿no? Por ende, no deben enviar pacientes al área de resonancia con material metálico, ¿no? Incluso el personal también tiene que despojarse de todo lo metálico que tenga en sus bolsillos, en su cuerpo, etcétera, ¿no? Es decir, me refiero a anillos, relojes, etcétera, ¿no? Aquí van a probar con una silla. En un extremo del arnés tenemos la silla, en el otro extremo tenemos el manómetro. Aunque la silla tiene componente plástico, esponja, madera, de pronto, también tiene su componente metálico, ¿no?, que es atraído hacia el campo magnético, ¿no? Hay unos rieles de madera ahí para conducir en dirección al túnel y poder hacer este ejercicio, ¿no?, de la práctica del campo magnético, ¿no? Observamos que está alando el campo magnético, bueno, a medida también que se va soltando progresivamente y estirando el arnés, ¿no? Ahí vemos cómo está aumentando la presión, ¿no? Aumentando la presión, la fuerza del campo magnético, ¿no? A medida que se va alando, ¿no? Imagínense si no tuviésemos el arnés, ¿no?, colocado en el extremo o en el objeto cuerpo metálico, ¿no? Se dispara inmediatamente hacia la pared o hacia el túnel del equipo, ¿no?, del resonador. Aquí se va a hacer otra prueba de la fuerza del campo magnético. En esta ocasión, con una llave de tubería, como ustedes de pronto han visto o lo han cogido, entonces una llave muy pesada con una composición metálica muy, casi el 100%, ¿no? Miren cómo se suspende ante la atracción del campo magnético, ¿no? A medida que se va acercando la llave, entonces va aumentando la concentración de la fuerza del magneto, ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces, el campo magnético actúa sobre la molécula de agua, y agua tenemos en la mayoría, si no decir en todas las estructuras o vísceras del cuerpo, ¿no?, de todos los sistemas o aparatos, ¿no? Entonces, el agua está compuesto por H2O, o sea, dos moléculas, perdón, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Entonces, el campo magnético actúa sobre el núcleo o protón de hidrógeno, ¿no? Aquí nosotros tenemos dos tipos de tejidos, ¿no? O ponemos como ejemplo el parénquima encefálico del paciente que no se está realizando la resonancia magnética, es decir, este es un tejido no magnetizado. En este caso, los núcleos del átomo de hidrógeno están de manera aleatoria en diferentes direcciones. La flecha me indica la dirección en que se encuentra, ¿no? Pero si el paciente es introducido al resonador y se ejerce el campo magnético, entonces los núcleos de los átomos de hidrógeno se alinean en dirección al campo magnético. ¿Ya? Observen ustedes aquí la flecha, muchos miran hacia el norte, pocos miran hacia el sur. Esta, este paso de tejido no magnetizado a tejido magnetizado va a generar ondas o pulsos llamados de radiofrecuencia, que son emitidas hacia la bobina hacia el ordenador y transformadas en imágenes. Acá tenemos el mismo ejemplo, tejido no magnetizado. Se introduce al paciente en el túnel, se ejerce el campo magnético y se magnetiza el tejido, ¿no? Y por ende va a generar ondas de radiofrecuencia. Este es lo mismo, aquí el paciente es introducido en el interior del imán del túnel, entonces los núcleos de los átomos de hidrógeno se alinean en sentidos, ¿ya?, en dirección al campo magnético,
¿ya? En relación al inicio que estaban de manera aleatoria, ¿no? Entonces aquí la antena de radio emite un pulso de ondas de radiofrecuencia. Entonces esta energía electromagnética hace que los protones en la zona estimulada se desalineen otra vez, ¿ya? De manera momentánea, ¿no? Todo esto va a generar pulsos de radiofrecuencia, ¿no? Tanto cuando se alinean y cuando se desalinean. Y son recogidas toda esta información a la computadora, ¿no? Y transformada en imágenes, ¿no? ¿Qué terminología vamos a utilizar en la resonancia magnética? Todo lo que veamos en una imagen de resonancia magnética del color blanco le llamaremos hiperintenso o imagen de alta intensidad o señal alta. Todo lo gris se va a denominar isointenso o de señal intermedia. Todo lo negro se va a denominar hipointenso o de señal baja, ¿ya? O de baja intensidad. Pero recordamos, como en tomografía, aquí en resonancia, no todo lo blanco puro es hiperintenso, sino que lo gris claro también es hiperintenso. Y no todo lo negro puro es hipointenso, también lo gris oscuro corresponde a hipointenso. Ahí tenemos nosotros las llamadas secuencias de resonancia magnética o llamadas también imágenes potenciadas, ¿no? Le llamaremos imágenes potenciadas o de pronto secuencias. Entonces, antes de ver las secuencias o imágenes potenciadas de la resonancia magnética, tenemos que tener muy claro qué examen es el que estamos viendo, ¿no? Entonces, tenemos que distinguir entre una tomografía y una resonancia magnética, ¿no? Tienen sus características propias, ¿no? Entonces, tenemos bien claro la característica de una tomografía del cerebro y vamos a empezar a observar las características de las imágenes potenciadas o secuencias, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros imagen potenciada de la IRM en T1, imagen potenciada en T2, imagen potenciada en FLAIR, imagen potenciada en difusión y ADC. Entonces vamos a trabajar al menos con estas 5 imágenes potenciadas porque son de uso general en la mayoría de las patologías, ¿no? Aunque recuerden que también tenemos otras secuencias, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo vamos nosotros a identificar o qué característica vamos a coger, al menos en mi asignatura, ¿no? Vamos a coger la característica de la intensidad o la señal de intensidad del LCR, es decir, del líquido cefalorraquídeo. Y decimos que la imagen potenciada o secuencia T1 se caracteriza porque el LCR es hipointenso. En T2 porque el LCR es hiperintenso. Entonces, esas son las secuencias básicas o generales que se utilizan. También tenemos la secuencia Flame, que según el LCR, guiándonos todavía con el LCR, se parece a un T1. Pero la diferencia es que en T1 la sustancia gris es un gris oscuro y la sustancia blanca es un gris claro. En cambio en Flame la sustancia gris es gris claro y la sustancia blanca es gris oscuro. Esa vendría a ser la diferencia, ¿no? Pero en la literatura o en el conocimiento, más que todo desde el punto de vista físico, Flame corresponde a un T2. ¿Por qué? Porque tanto la sustancia gris y sustancia blanca comparten las mismas señales de intensidad. Lo que se invierte es la señal de intensidad del LCR, ¿no? En T2 es hiperintenso de color blanco y en Flare es hiperintenso de color negro. Nos vamos a difusión y ADC, ¿no? Difusión se parece a un T1, ADC se parece a un T2, ¿ya? Para de esta manera mnemotécnica poder guiarnos, ¿no? La diferencia es que difusión y ADC son imágenes visibles, visiblemente como borrosas o pixeladas, y esa es la naturaleza o la característica de estas imágenes potenciadas de difusión EDC. Aparte que no vemos nosotros la parte externa, es decir, la parte del hueso y la parte de tejidos blandos, que lo vemos en las secuencias previamente mencionadas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas imágenes potenciadas o secuencias? Apropiarnos de manera visual
de las características propias de cada una, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es T1, este será T2, este es flame, este es diffusion y ADC. ¿Cómo se comportan las estructuras, tanto anatómicas normales como patológicas, en las diferentes secuencias? Bueno, tienen comportamientos totalmente diferentes en cuanto a la señal de intensidad que presentan cada una de ellas. Tomamos como ejemplo el agua, ¿no? En T1 se va a ver hipointenso, es decir, de color negro. En T2 se va a ver hiperintenso, es decir, de color blanco. Y en Flame se va a ver hipointenso, ¿no? Ahí tenemos nosotros un ejemplo de una tomografía del cerebro en la que se observa una imagen ovoide hipodensa de bordes regulares bien definidos que está localizada esta imagen en la fosa media del lado izquierdo. Entonces, según las características mencionadas en esta tomografía, decimos que se trata de un quiste aracnoideo, correcto, un quiste aracnoideo, ¿no? Entonces el diagnóstico lo damos en una sola imagen. A diferencia de la resonancia, que si tenemos la misma imagen, bueno, esta está en la fosa posterior de la base del cráneo hacia el lado izquierdo, pero es la misma imagen, ¿no? Ovoide, de bordes regulares, bien definido, pero es hipointensa e hiperintensa. Es decir, tenemos dos datos, ¿ya? Sumados en dos secuencias, ¿no? Entonces el diagnóstico en resonancia magnética se le da por la suma de las características en una secuencia, en la segunda secuencia o a veces en la tercera o cuarta secuencia o imágenes potenciadas de la resonancia magnética, mientras que en tomografía se la da en una sola imagen, ¿no? Entonces, en la IRM las imágenes se pueden potenciar en diferentes formas, ¿no? Regulando tres parámetros: el tiempo de eco, el tiempo de relajación y el tiempo de inversión. Entonces vamos a obtener las imágenes potenciadas mencionadas: T1, T2, flare, diffusion y ADC. Vamos a ver la característica de cada una de estas imágenes potenciadas o secuencias. T1 es una secuencia que sirve para evaluar la parte anatómica. Es decir, me va a demostrar más la anatomía que la patología, ¿no? Es poco sensible a los cambios patológicos. ¿Qué observamos en T1 hiperintenso, es decir, de color blanco? Ahí tenemos nosotros una barra vertical de una escala de grises, donde la sustancia gris, al menos en T1 y en T2, siempre va a ser neutra, es decir, un gris neutro, es lo isointenso, y de aquí hacia arriba es hiperintenso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hiperintenso o de color blanco en T1? La grasa, el hueso medular, la sustancia blanca. En patología hemorragia subaguda, el contraste magnético paramagnético. ¿Qué es lo que vamos a ver gris o isointenso en T1? Viene a corresponder a la sustancia gris. Y también aquellas lesiones con agua que tengan un líquido denso, con detritus, en este caso, como un acceso, ¿no? Entonces también se lo va a ver isointenso. ¿Qué es lo que se observamos hipointenso en T1 o de color negro, ¿no? El aire, hueso cortical, ligamentos, agua y el músculo, ¿no? El agua libre, ¿no? Entonces, en este caso, aquella patología que contengan líquido, en este caso quistes, los vasos igualmente, ¿no? Nos vamos a T2. Es muy sensible a los cambios patológicos, pero no anatómicos, ¿no? ¿Por qué es sensible a los cambios patológicos? Porque la mayoría de los cambios patológicos son inflamatorios o tumorales y valoran la presencia de edemas. Entonces, en el edema hay líquido. Entonces, el líquido se va a ver hiperintenso en T2 y eso va a realzar y va a destacar y va a llamar la atención en T2, ¿no? Lo mismo, tenemos aquí la columna vertical de la escala de grises, que eso lo ve hiperintenso en T2 a partir de la sustancia gris hacia arriba, ¿no? En T2 vemos el agua, la grasa, el hueso medular, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo, que es líquido, y el quiste que tiene líquido, ¿no? ¿Qué es lo que observamos gris? Entonces la sustancia gris, isointenso en T2, ¿no? Y también a veces cierta composición de grasa. ¿Qué observamos hipointenso de color negro?
en T2, el aire, el hueso cortical, ligamento, músculo y la sustancia blanca, ¿no? Entonces, hipointenso, ¿no? Los vasos tenemos ahí, ¿no? Y en la secuencia Flame, que se utiliza para detectar acúmulos pequeños de líquido, más que todo en la sustancia blanca, ¿ya? Porque anula la señal del LCR, ¿no? Y define mejor las lesiones periventriculares, ¿no? Entonces aquí tenemos un flare, un corte de flare normal del parénquima cerebral, y acá tengo imágenes hiperintensas en la sustancia blanca alrededor de los ventrículos laterales, ¿no? Aquí en flare, ¿no? Bueno, esto es una patología, puede ser desde una leucorrhinosis o de pronto microangiopatías, ¿no? Hacia la parte periférica, ¿no? En flare, que es lo que vamos a ver nosotros, hiperintenso, ¿ya? Vendría a ser la sustancia gris. Isointenso vendría a ser, ¿ya? La sustancia blanca. E hipointenso vendría a corresponder a todo lo que nosotros vimos hipointenso en T1, ¿no? ¿Ya? Es decir, de color negro, ¿no? El líquido. Difusión y ADC son imágenes potenciadas o secuencias ultra rápidas que se basa en el movimiento browniano, es decir, movimiento microscópico de las moléculas de agua, ¿no? Esta secuencia la vamos nosotros a utilizar en los SB isquémicos. Entonces ahí tenemos nosotros el resumen, ¿ya? De las señales de intensidad que se presenta en las dos secuencias principales, que es T1, T2, en estructuras normales y también en algunas patologías. Vamos a hacer una comparación entre las bondades que tiene o las ventajas y desventajas tanto de la tomografía y también de la resonancia magnética, ¿no? Aquí en esta tomografía de cerebro simple, nosotros observamos o nos llama la atención primero un semicolapso del cuerno frontal del ventrículo lateral del lado izquierdo con desplazamiento de la estructura de la línea interhemisférica hacia el lado contrario. Notamos no tan definida una imagen como isodensa, le vamos a dar forma, una forma biconvexa, pero no es tan definida, ¿no? Pero igual está provocando un efecto de masa, ¿no? Pero si le hacemos la resonancia magnética, entonces nosotros observamos en esta secuencia que es T1, una imagen hiperintensa de forma biconvexa. Entonces se trata de un hematoma epidural, ¿no? Por la forma, ¿no? En tomografía nosotros podemos definir el estadio, si es un hematoma epidural, ¿ya? Si es isodenso, corresponde a un estadio subagudo. Pero acá, a pesar de que notamos nosotros el hematoma muy claramente en relación a la tomografía, tenemos que ayudarnos de otra secuencia, que esté 2 o de pronto de Flay, para determinar el estadio de este hematoma epidural. Aquí en la tomografía observamos una imagen de forma ovoide, de bordes lobulados, edema perilesional y una hiperdensidad localizada en el lóbulo frontal del lado derecho que va a colapsar el ventrículo lateral en su cuerno frontal. Entonces, estamos hablando como impresión diagnóstica de un hematoma parenquimatoso agudo. Si nosotros le vemos la resonancia magnética a este paciente, casi no nos llama nada la atención, ¿no? Pero si vemos la tomografía, acá observamos una imagen poco definida por la señal de intensidad, ¿ya? De bordes lobulados, es isointenso, ligeramente hiperintensa, pero necesitamos las otras secuencias. Recuerden, este es T1, necesitamos T2 o Flame para determinar bien, más que todo, el aspecto de esta lesión o esta imagen patológica y también el estadio, ¿no? En relación a la tomografía, que sí la podemos hacer en una sola imagen. Acá vemos otro hematoma parenquimatoso redondeado y en resonancia casi no se hace muy notorio, ¿no? Desde el punto de vista visual, ¿no? Se observa como una imagen ligeramente hipointensa, isointensa, ¿no? Pero no es tan definida en resonancia, ¿no? Y tenemos nosotros el uso de medio de contraste magnético paramagnético, en este caso el gadolinio, en la imagen potenciada T1. Aquí tenemos una IRM, imagen potenciada T1, donde observamos una imagen redondeada isointensa de bordes regulares y la vamos señalando, ¿no?
Si nosotros le ponemos medio de contraste al paciente, observamos que las paredes gruesas realzan en forma de anillo con el medio de contraste. Entonces, se trata de la siguiente impresión diagnóstica, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico? Correcto, un acceso cerebral, ¿no? Un acceso cerebral, ¿no? Entonces, cuando nosotros le administramos medio de contraste intravenoso al paciente en una resonancia magnética, vamos a valorarlo solo en esta secuencia que es T1, ¿no? O en imagen potenciada T1.